cierre sus ojos un momento más, Señor. Gracias por permitirnos ser tierra fértil. Y gracias por amarnos, y gracias por bendecirnos, y gracias por dejarnos tu preciosa palabra, que nos ayuda, que nos dirige, que nos exhorta, que nos corrige, Señor. Gracias, porque en tu palabra tenemos vida eterna. Y queremos tener una actitud correcta, Señor. Un corazón humilde para recibirle esta mañana. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hechos del Espíritu Santo. La semana anterior estuvimos hablando acerca de la iglesia del cuerpo. ¿Recuerda? Estuvimos hablando y paseando algunos textos bíblicos por Romanos, por Efesios, por buena parte del Nuevo Testamento. Estuvimos revisando lo que el Señor nos ha dado a nosotros como su iglesia, como su cuerpo. Y que la cabeza es ¿quién? Cristo, ¿cierto? Que un cuerpo no se puede manejar solo. Sería una mutación, y lo comparábamos como con un jengibre, ¿cierto? Un jengibre es una cosa que no tiene forma, que no se puede describir fácilmente. Es como una raíz ahí que tiene brazos para todo lado. A veces algunas cosas que parecen como deditos que no terminaron de crecer. Pero es imposible tal vez dar una descripción muy completa y muy precisa de qué es un jengibre. Así que una persona que dice pertenecer a la iglesia y no hace parte del cuerpo, pues es como si fuera un jengibre, porque no se va a desarrollar correctamente, ¿sí? Y de allí, infortunadamente, resultan las sectas, y resulta otro tipo de cosas y dolores al cuerpo, que no es precisamente la voluntad de Dios que eso pase y que eso ocurra. Pero hoy, para seguir un poco en la hilaridad de lo que traíamos la semana pasada, quiero hablar acerca de Hechos del Espíritu Santo. Porque cuando usted y yo empezamos a estudiar el Nuevo Testamento, a partir del libro de Hechos, lo que empieza a manifestarse sobre el cuerpo de Cristo es precisamente ese poder, ¿sí? Ese poder que Dios había prometido que iba a venir. La primera iglesia registra hechos y momentos donde la huella de la tercera persona de la Trinidad es evidente. Amén. La instrucción que el Señor dio fue que debíamos ser testigos ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde debíamos ser testigos? Comenzamos y me seréis testigos en toda Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra, ¿cierto? ¿Cuál era el concepto que había de lo último de la tierra en esa época? No existía Google Earth, ¿cierto? No existía el GPS, no existía el satélite, ¿no? El mundo que existía para ese entonces era lo que la civilización romana había conquistado, que era toda la parte sur de Europa, desde España o tal vez Portugal ya, y bajaba por Turquía, incluía Israel y luego bordeaba toda la parte norte del continente africano. Eso era el mundo para esa época, pero hoy usted y yo sabemos que el mundo era mucho más. ¿Ven? Pero la única forma de poder realizar esa tarea era llenos del Espíritu Santo. No existían las redes sociales, no existían los emojis, no existían los stickers, no existía absolutamente nada de eso. Usted no ve una foto, una selfie de Pablo en el barco mientras naufragaba. Eso no ocurre, no pasa. Si hay una cosa que a mí se me dificulta es leer un libro sin imágenes. Se los confieso. Siempre se me dificultó la lectura en un libro que no tenía imágenes. Y me gustaba cuando me compraban mis libros en el colegio por el olor. Ese olor a mí no sé qué me causaba. Me gustaba mucho. Pero las imágenes eran una cosa para mí necesaria, siguen siendo necesarias. En ese momento no había cómo. Lo único que había era la escritura. No existía la imprenta. Solo hasta 1517 fue que el señor Gutenberg inventó la imprenta, imagínense. O sea que habían 1517 años que necesitaban pasar para que ellos pudieran tener imprenta. Para ese entonces solamente era escribir con una pluma, algo de tinta de la época sobre algo del papel de la época. No había otra forma de comunicarse. No había otra forma de decirle a otros. Pero el Señor dejó registrado aquí. La instrucción que el Señor dio fue que deberíamos ser testigos hasta lo último de la tierra. Pero también sabía el Señor que la tarea solo se podía cumplir con la llenura del Espíritu Santo.
A mí me llama la atención cuando empiezan a elegir diáconos porque los apóstoles no podían dedicarse ya a todas las cosas, incluyendo la predicación de la palabra. Y cuando empiezan a elegir allí servidores, a mí me llama mucho la atención siempre ese texto porque da unas características muy importantes. Dice de buen testimonio, lleno de fe y del Espíritu Santo. Y dentro de ellos el Señor exalta a uno, habla de uno que se llamó Esteban. Y Esteban tuvo un flash de vida. Y digo flash porque Esteban murió apedreado. Señor, pero para eso llenaste a Esteban de tu gloria. Yo veré. El ministerio de Juan el Bautista no duró mucho tiempo. No duró mucho tiempo. ¿Y cómo termina? Con su cabeza en un plato. ¿Cuántos quieren servirle al Señor? Amén. Amén. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, dice el libro de Hechos. Pero luego, no está en pantalla, pero luego dice Mateo 24:14. Mire y prestemos mucha atención a esto. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Vuelvo al punto del contexto que ellos tenían, la cosmovisión que ellos tenían de mundo. Y el mundo que usted y yo conocemos, que sabemos que existe hoy. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá, ¿qué cosa? El fin. ¿Cuándo? Cuando el evangelio sea predicado en todos los lugares. No quiere decir que cuando todas las naciones sean restauradas y todas las personas se conviertan a Cristo. No, es cuando todas las personas hayan conocido que Cristo vino a morir por ellas. Si lo aceptaron, gloria a Dios. Si no lo aceptaron, eso va a ir en contra de ellos mismos. Usted sabe hoy las herramientas tecnológicas que tenemos, hasta dónde ha permitido que el evangelio entre o llegue. ¿Eso qué quiere decir entonces en conclusión con ese texto bíblico? Y entonces vendrá el fin. Quiere decir, vuelvo y lo digo porque ya lo he dicho en varias ocasiones desde aquí, que esta es la generación, somos la generación que estamos más cerca a la segunda venida del Señor Jesucristo. Amén. La pregunta es si estamos preparados para ello. La pregunta no es si usted considera o qué opina, no, el Señor no nos está pidiendo nuestra opinión al respecto. El Señor lo que nos está diciendo es, ¿estamos listos o no estamos listos? Como iglesia, ¿estamos listos para o no estamos listos para? Yo sé que hoy estaba jugando la final, yo no sé si ya terminó o no terminó. Pero cosa extraña, salimos hoy y mientras veníamos para acá, la ciudad estaba desocupada. ¿Sabe una cosa? Cuando el Señor venga por su iglesia, va a haber más que eso. Va a haber mucho más que eso. Mire cómo un partido detiene la esfera que usted y yo pisamos. Un partido la detuvo, por lo menos en nuestra ciudad la detuvo. De más que las noticias después dirán que también en otro lugar, en otro lugar y en otro lugar. Detuvo la esfera. ¿Nos detiene Cristo? ¿Nos detiene o no nos detiene? Y hacia allá es donde nosotros vamos y quiero compartir con ustedes Hechos capítulo 4, verso 23 al 35 esta mañana. Hechos del Espíritu Santo. Y voy a ir por partes rápidamente. Y quiero leer el verso 23. Y dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Estamos hablando de Pedro y de Juan. Pedro y Juan habían sido arrestados, habían sido detenidos por estar hablando, por estar predicando acerca de Jesucristo. Hoy cierran cuentas de YouTube, de Twitter, cierran cuentas o canales de diferentes redes sociales porque se predica la palabra de Dios que ofende a quienes viven en oscuridad. ¿Sí o no? Esa es otra forma de prisión. Y aquí en este versículo vemos dos cosas, prisión y señalamiento. Versículo 23. Porque dice que los habían puesto en libertad, quiere decir que estaban arrestados. Y que luego les habían dicho una cosa. ¿Quiénes? Los que se supone
tenían la razón. Aquí me llama la atención algo. Quiero que me ayude con su imaginación y nos vayamos rápidamente al momento de Noé. Dios le dice a Noé, Noé, construye un arca. Y no sé cómo o de qué manera el Señor proveyó toda la madera necesaria, pero la proveyó. La proveyó. Era una madera específica, con unas características específicas. Eso tenía 100 y tanto de metros de largo, por no sé cuántos tantos de ancho, como 3 pisos de alto. Imaginémonos que aquí esta es una de las bodegas del arca, por la madera que hay. Pero hay una pregunta. La gente que escuchaba a Noé le decía, pero venga, ¿a usted quién le dijo? Dios me dijo que construyera un arca. ¿Y por qué nosotros no escuchamos a ese Dios que usted escucha? ¿Por qué la gente que no conoce a Dios nos ve hacer a nosotros cosas y nos preguntan, ¿y ustedes por qué hacen eso? ¿Por qué nosotros no podemos escuchar? Y de ahí entonces viene que como ellos no pueden escuchar y como ellos no tienen la revelación, lo que nosotros hacemos lo ven como una ofensa y terminan arrestando y amenazando. Si usted sigue predicando así, si usted sigue hablando un discurso de odio, ¿ha escuchado usted esa frase? Si usted sigue dando un discurso de odio, hay muchos pastores en algunos estados de Estados Unidos que deben enviar sus prédicas antes de ser expuestas, el sermón, antes de ser predicado el domingo. ¿Sabía usted eso? Deben enviarlos para ser revisados por no sé cómo se llamará esa persona que revisará. Seguramente es un ignorante, el encargado de eso, para saber qué se dice y qué no se dice. Es lo más seguro. A Noé le estaban diciendo, ¿por qué no escuchamos a ese Dios que tú dices que te habló? Estás loco, Noé. ¿Loco? Estaba tan loco Noé que solo él y 7 de sus familiares fueron salvos, nadie más. Y los animales que fueron introducidos en el arca. Hoy usted y yo predicamos cosas. Dice la palabra que ellos fueron arrestados y fueron puestos bajo amenaza. Y llegaron y les contaron todas estas cosas. Pero mire lo que ellos hacen, versículo 24. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes. ¿Cómo? Unánimes. Había unidad, unánimes, la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Verso 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Y era qué? Llevarlo a la cruz. Mire la oración que el pueblo levanta, una oración de intercesión que reconoce quién es Dios. ¿Quién es Dios? Mire lo que empiezan a decir aquí, versículo 24, y dijeron, soberano. Un atributo de Dios, la soberanía. ¿Qué quiere decir que Dios es soberano? Que Dios hace ¿cómo? Quiere. Que Dios mueve a quien quiere. Que Dios promueve a quien quiere. Dice la palabra en Hebreos que no se trata del que quiere ni del que corre, sino de quién, de Dios que tiene misericordia. Reconocer la soberanía de Dios es un acto de humildad que usted y yo debemos ejercitar. Porque a veces, ayer conversábamos con una hermana y nos contaba un poco de su historia. Y decía, yo diciéndole a Dios cómo quería que las cosas fueran. Y el Señor diciendo, cuando tú quieras, lo haces entonces. Yo ya te dije lo que tienes que hacer. Porque a veces le damos nuestra agenda a Dios. Señor, firma, por favor, firma aquí. Di que sí, para yo sentirme bien. Di que sí es tu voluntad, Señor, para yo sentirme bien. Por favor, la agenda 2023. Usted se va a dar cuenta que la mayoría... Y puede sonar ofensivo y puede sonar hasta feo, pero lo voy a decir con todo el respeto. Ahorita comienzan a decir 2023, el año de... ¿Sí o no? 2023, 2 puntos. Y cada uno tiene una revelación, pero ninguno le atinó al 2020. Todos hablamos 2020, la visión, ¿cierto? 2020.
nos pegábamos de ese tipo de cosas. Necesitamos conocer el corazón de Dios y entender que Él es soberano. La soberanía de Dios debe gobernar la iglesia, no nuestro capricho y nuestro acomodo y nuestra pataleta y nuestro berrinche. Es la soberanía de Dios, soberano. Mire lo que más dice de allí. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. ¿Qué atributo hay allí? Hizo el cielo y la tierra. ¿No es eso omnipotencia? Esa es la omnipotencia de Dios. ¿Usted por qué cree que un apio es tan rico, tan bueno para los que nos gustan las verduras? ¿Usted por qué cree que hay tantas vitaminas en un rábano? ¿Por qué cree usted que Dios ha puesto cosa tan deliciosa como un aguacate? Y eso estoy hablando de cosas que hay. Y si quieren nos podríamos poner a hablar de muchas cosas mayores y profundas acerca de lo que Dios hace. El cerebro, las conexiones que hay. Soberano, que hiciste los cielos y la tierra. ¿A quién están orando los discípulos? ¿Ah? Dueño, mire lo que dice, y de todo lo que en ellos hay, el Señor es dueño de su destino y del mío. ¿Tú no sabías que te iban a chocar? ¿Sí o no? Hay cosas que usted y yo no sabemos. Dios sí las conoce. En su omnisciencia, en su soberanía, Él conoce nuestro futuro. Amén. Eso es lo que dice la palabra. Porque he pensado acerca de ti bien y no mal, para que tengas un fin, una esperanza, para que te vaya bien. Eso es lo que dice la Escritura. Y entonces este grupo de hermanos, esta iglesia primaria, esta iglesia primitiva de Hechos empieza a orar entendiendo que Dios es soberano, que Dios es omnipotente y que Dios tiene el control del futuro. Amén. Amén. Y si nosotros como iglesia vamos a madurar, necesitamos tener claro eso, que aquí el dueño del balón es nuestro Padre Celestial. Usted y yo somos servidores de Cristo. Se acabó. No más. Pero ¿qué tipo de servidores somos? Esa es la pregunta que cada uno debe hacerse. Cada uno de nosotros debe hacerse esa pregunta. Y luego viene una intercesión de misericordia, versículo 29. ¿Qué es lo que dice? Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan señales. ¿Qué más? Prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Pongámonos en contexto. Usted y yo, el propósito que Dios trazó para usted y para mí no es que nosotros seamos ingenieros, maestros, odontólogos, optómetras, médicos, psicólogos. Ese no es el propósito de Dios. Esa es una forma en la que Dios está cumpliendo su propósito. ¿Sí me hago entender? Dios nos ha dado capacidades, claro que sí. A unos de una cosa, a otros de otras. Pero ¿cuál es el propósito? Que la palabra de Dios sea predicada. En su consultorio, en la obra donde usted trabaja, en la oficina donde usted se mueve, en la EPS donde usted va, en todo lugar donde usted se mueve, el nombre del Señor debe ser predicado. Amén. Llámese usted, tenga usted el título que tenga. Pero independientemente de eso, la esencia no es que yo soy docente. No, la esencia es que Dios me permite un auditorio todos los días de tantas personas para yo hablarles del amor del Señor, para yo enseñarles la misericordia de Dios y la necesidad que ellos tienen de un Salvador. Yo no estoy diciendo que usted pare la obra. Liz, entonces, mira, ¿ves mejor así o así? ¿Así o así? Esa canción ya me la hacía hace rato. ¿Así? ¿Con este mejor o con el anterior? ¿Con esto o con este? ¿Cierto? No.
¿En qué momento Dios me puede dar una palabra para que a través de mi profesión yo pueda hablarle a esa persona? Amén. ¿En qué momento Dios, a través de lo que me permite conectarme con otras personas, yo puedo hablar del poder y del amor de Dios a otras personas? Eso es lo que realmente es importante. Ellos no oraron para que el Señor los destruyera. Ellos oraron para que pudieran tener la presencia de Dios en sus vidas. Amén. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es una lucha espiritual. Así que cuando usted y yo nos concentramos en lo que es realmente importante, el resto se va a acomodar. Va a haber prisión, va a haber condenación, tengámoslo por seguro. Esa es la escuela a la que nos matriculamos cuando llegamos a la iglesia. Esa es. Vamos a tener persecución, vamos a tener obstrucción. Eso va a pasar. Pero cuando usted y yo estamos llenos del Espíritu Santo, ¿qué va a ocurrir? Vamos a poder fluir aún en medio de circunstancias difíciles. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Mire lo que hay aquí. Lo que dice, que por medio de tu mano, del poder de Dios, haya sanidad, hayan señales y hayan prodigios. Hay personas que son cómodas en el sentido de: por favor, óreme, ore por mí, ayúdeme, óreme, sáneme. Pero no quieren entrar a buscar la presencia de Dios. No quieren entrar a buscar la palabra de Dios. Yo conozco lugares donde la gente hace fila y agacha la cabeza porque creen que la mano de la persona que sale al frente es la que tiene el poder. Pero lo peor de todo es que esa persona que está ahí adelante se cree. ¿Se acuerda del burro que hablamos hace 8 días? Y nos consideramos los asnos más exitosos del mundo. Y resulta que el Señor está diciendo: solo eres eso. Así que no te creas. No te creas más, porque no eres. Tú eres mi hijo, sí, tú eres mi príncipe, tú eres todo lo que la palabra del Señor dice, pero cuando comienzas a ponerte en el lugar que no es, el Señor comienza a decirnos lo que no queremos escuchar. Porque empezamos a robarnos la gloria. Y todo mediante el nombre de Jesús. Todo mediante el nombre de Jesús. Usted va a hacer un negocio. ¿Usted ora al Señor? Usted ora al Señor no solamente porque le vaya bien, ora al Señor porque el Señor bendiga la vida de esa persona. Es que ese es más usurero, eso es, mejor dicho, toca tenerles cuidado. Ore por esa persona. Ore por esa persona. Los informes los manda mal. Ore por esa persona. Entonces, aquí hay una cosa. Dice la palabra del Señor que la respuesta de Dios a esa oración, ¿cuál fue? Mire lo que dice: y todos fueron llenos. Ellos no estaban distraídos en otras cosas, como que, bueno, el Señor se fue, Él dijo que regresaba, miremos a ver, quedémonos aquí encerrados, tranquilos. No, el Señor mismo se encargó de desarmarles el nido. Él mismo se encargó de desarmarles el nido, porque de lo contrario se hubieran quedado allí todos, metidos en un lugar, creyendo que así se hacía la obra, y no era así. Usted y yo nos vamos, nos volvemos a ver hasta el otro año. A menos de que nos pongamos de acuerdo por ahí, nos tomemos algo y conversemos. Pero hasta el otro año nos vemos como iglesia. ¿Usted a quién va a visitar? Usted va a visitar a su familia. Usted se va a ver con sus amigos. Pero ¿usted qué va a hacer? ¿Usted qué va a decir? ¿Usted de qué va a hablar? ¿Usted cómo va a ministrar la vida de esa persona? Usted va a hacer una visita. Usted va a recibir una visita. ¿Cómo vamos a manejar ese tipo de cosas en estos días llenos del Espíritu Santo? Necesito llenura del Espíritu Santo para ir al hueco. Necesito la llenura del Espíritu Santo para pedir un domicilio. No vaya a ser que el domiciliario, no, bendecimos a los domiciliarios. De pronto hay alguno que quiere entregar un billete que sea falso. Y es lo que usted tiene para el día siguiente. ¿Usted no necesita la dirección del Espíritu Santo? Que le diga: ahí no entres, sigue derecho, gira por esta esquina,
Ay, usted tan religioso, tan religioso. Usted no sabe de cuántas cosas el Señor nos ha guardado por girar en una esquina antes. ¿Sí o no? Entonces necesitamos ser una iglesia que permanezca llena del Espíritu Santo. Llena del Espíritu Santo. Usted no sabe si el plato de más que se va a comer le va a causar una indigestión. Y usted recibe, quieto, cierre la boca. De hecho, la misma palabra del Señor lo dice. Cuando vaya a la fiesta, ponga un cuchillo en su garganta. ¿Sí recuerda o no? Es mejor, vea, tranquilo, sosegado, a ver, tranquilo, no muestre el hambre. Sí, tranquilo. Uy, pero es que a mí esos, bueno, yo no sé, Liz y Sara llevaron unas cosas, ¿cómo se llama eso? Dips. Unos dips, ¿sí comieron dips? Qué cosa más rica. Tenían un pimentón, un pedacito de pimentón muy rico ahí encima. No digo porque debía ser el pimentón más grande, no, sino que, oiga, yo tuve que ponerme freno. Yo iba por los dips, pero allá caída, ¿se acuerda del primer momento? Decía Adriana, ¿no? El segundo, hay unos platos que parecían como el del tercer y cuarto momento, todos así. Unas cosas muy deliciosas, muy deliciosas. Conocimos habilidades de Michael haciendo postres y estas cosas tan ricas. Pero necesitamos la llenura del Espíritu Santo para saber qué hacer. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo, porque comienza a temblar la manito. Y no es que esté peinando a nadie, sino que más bien pase la tarjeta. Eso pásela. Gloria al Señor. Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que sin fe es imposible agradar a Dios. Pásela, aleluya. Ahora, pásela, bendito. Persínese con ella primero, aleluya. Pásela. Cuidado, porque si no tiene la revelación del Espíritu Santo, usted va a entrar en unas deudas locas el próximo año. Y que el Señor nos guarde a todos. Amén. Que nos guarde a todos. Recuerda que estábamos diciendo la semana anterior que lo que la iglesia hace afecta a la iglesia. Que las decisiones que tomamos sí afectan a la congregación. Que no es solamente los que estamos aquí ministrando, los que hay que ellos se santifiquen y que ellos se porten bien, el resto vámonos. No, señores, amados hermanos y hermanas, todos somos una familia, todos somos un cuerpo. Y si yo me hubiera comido todos esos dips, me hubiera pegado una indigestada tenaz. Sí. Exacto. Y entonces habían quedado unas gaseosas por allá. ¿Y quieres una gaseosa? No. Todos tratando de hacerse los más light. Sí. Al final una familia se llevó una, otra familia se llevó la otra. Y entonces la última familia le digo, brother, ¿te llevas esta gaseosa? No, déjame a mí de últimas. No es que tú eres la última opción. Todo el mundo quería sacarle el cuerpo. Necesitamos, parece tonto, pero sí necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Es más, necesitamos la llenura del Espíritu Santo para obedecer a Dios cuando Él dice, hazlo. No, hazlo. No, Señor, hazlo. Dame fuerzas para hacerlo, por favor. Porque sí o no. ¿Usted cree que Noé empezó inmediatamente a unir tablas allá? Y que Abraham juiciosamente arrancó y se fue cantando alabanzas porque voy a sacrificar a mi hijo. ¿Sí? No es tan así. Porque usted sabe que cuando el Señor nos ha pedido cosas que nos duelen, hemos tenido que hacer un proceso. ¿Sí o no? Porque necesitamos despegarnos y el Señor está diciendo, yo quiero que tú te despegues de eso. Mire lo que dice el versículo 32 al 35. Y la multitud de los que habían creído eran ¿de qué? Un corazón y un alma. O sea, estaban pegados. Nadie los podía separar. No había traición, no había disensión, no había división entre ellos. Estaban, vea, anclados el uno con el otro, protegidos el uno con el otro. Se guardaban la espalda el uno con el otro, se amaban. Sigue diciendo la Escritura, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Estas empanadas son mías. No, nadie dijo eso. Las empanadas se pusieron, los postres se pusieron, los pastelitos de otras formas se pusieron, el arroz se puso. Se llevaron la coca, pero gloria a Dios. Y resulta que nadie decía ser suyo propio. Claro, todos querían que probaran lo que llevamos. ¿Sí o no? Nos gusta.
Prueba eso que está allá, eso de ese platico. Si será o no será, pruébalo, pruébalo. ¡Qué delicia! ¿Quién lo hizo? Yo lo hice. Yo lo hice. Fui yo el que lo preparó. Nos gusta sentirnos un poco aplaudidos a veces, ¿es cierto? Pero el vínculo, la unidad, es evidencia de cuerpo. Y por eso esos momentos de ágape son tan bonitos. Seguro el próximo año, a final de año, si es la voluntad del Señor, vamos a tener que tener otro lugar porque ya estábamos apretados y un aire no servía y la mitad estaban sudando y la otra mitad estábamos fresquitos. Pero el Señor nos va ayudando. Mira lo que dice la Escritura. Versículo 33. Y con gran poder. ¿Con gran qué? Poder. Y no era el poder de ellos. No era el poder físico ni el poder de las influencias. Era el poder de la llenura del Espíritu Santo. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. Y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían los hermanos? Daban testimonio de la resurrección de Cristo. Eso es lo que usted y yo debemos hacer. Aprovechemos estos días de familia, aprovechemos estos días de estar más cerca, de ir a visitar o de recibir visitas y busquemos el momento en el Señor de decir, el poder de la resurrección de Cristo quiere obrar en su vida. ¿Qué es eso? ¿De qué me estás hablando? No íbamos a hacer la novena pues. Ven, mi Jesús, ven. No. Necesitas entender que el poder de la resurrección de Cristo desea obrar en tu vida. Solo que tú le dejes. Amén. Porque no podemos seguir siendo bultos que se apilan en una silla. Discúlpeme la expresión. No podemos seguir siendo cosas que se ponen ahí. Gloria a Dios, la iglesia se llenó. ¿De qué? De hombres y mujeres que están llenos del Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que mueve el cuerpo, la iglesia. Dice la Escritura, verso 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Y lo que aquí nosotros vemos es que la única forma en que esto podía ser era con la llenura del Espíritu Santo. Nadie va a moverse por manipulación humana. Y lo hemos dicho y lo repetimos y lo seguiremos repitiendo. Nadie va a moverse por manipulación de hombre, porque eso prolifera en nuestros tiempos. Prolifera. La iglesia debe ser una iglesia próspera. Amén. Sí, gloria al Señor. Debemos tener cosas buenas para servir al Señor. Claro que sí. La casa del Señor debe ser sustentada. Por supuesto que sí. Pero nunca, jamás por manipulación. Jamás. Siempre por el entendimiento. Siempre por la revelación de Dios en el corazón de cada uno de nosotros. Porque de lo contrario, entonces, unos están manipulando y otros están ignorantes de la revelación de la verdad. Amén. De la revelación de la verdad. Si usted ignora la verdad, tenemos problemas. Si yo ignoro la verdad, tenemos problemas. Somos un cuerpo ignorante, somos un cuerpo vacío, somos un cuerpo que, como si fuera un bagazo, como si fuera un bulto, vuelvo y lo digo, no sirve de nada. No ocurre nada. Sillas vacías, frío, desolación. En la adoración nadie adora. En el tiempo de exaltación nadie exalta. La gente se distrae. ¿Por qué? Porque no hay búsqueda de la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es más fácil? ¿Dar de lo que me sobra o dar de lo que no tengo? Y yo lo pongo en contexto porque para el que es mentiroso, hablarle y confrontarle en el amor del Señor que debe corregir su pecado es un problema, porque es mentiroso. ¿Sí? Al que tiene dinero, le es fácil dar dinero, pero seguramente no le es fácil entregar su corazón al Señor, porque lo que le sobra, ¿qué es? Dinero.
¿Qué importa? Dinero va, dinero viene. Yo lo resuelvo todo como lo hacíamos antes. Paguemos una misa. Paguemos esto, paguemos lo otro. Se fue para el purgatorio, paguemos para que lo saquen de allá. Mandemos unos abogados que lo saquen. Ya, fácil. Y el Señor dice, no, espera un momentico, así no es. Señor, por favor, dile a Lázaro que vaya y le predique a mi familia. Le dijo el hombre rico y Abraham le dijo, allá tienen, ¿qué? Profetas. Allá tienen pastores, allá tienen hombres y mujeres, allá tienen a la iglesia que les predique. Si no creen, ya será problema de ellos. Pero la iglesia debe moverse, la iglesia debe sentirse, la iglesia debe unirse. Y yo creo que el Señor nos ha permitido esforzarnos por trabajar en ello. Y hemos visto cómo podemos servirle al uno, al otro, a una familia, a la otra familia. ¿Amén? Porque de eso se trata. Se trata de eso. Se trata de poder tener un corazón que dice al Señor, Señor, yo quiero servirte. Desde donde estoy, yo quiero servirte. Desde lo que yo hago, Señor, desde la habilidad que tú me has dado, yo quiero servirte. Lucas era médico y no sabemos cuántas veces mientras hacía la atención a su paciente, él le hablaba seguramente. No sabemos si en algún momento dejó su oficio, seguramente sí, para dedicarse de lleno a la predicación del Evangelio. Pero su oficio iba con él, ¿o no? Su oficio iba con él. Con Pablo, su oficio que aprendió, que era reparar tiendas. Yo no sé si él se preparó en alguna escuela para arreglar tiendas o no. Hizo un curso por el SENA. Pero Pablo a donde iba, llegaba y se sustentaba de alguna forma con el oficio que sabía hacer. Iglesia, esta mañana nosotros necesitamos entender que solo el Espíritu Santo pudo transformar la forma de pensar de la iglesia de esa época. Y necesitamos que Dios transforme nuestra forma de pensar. Amén. Tanto los músicos como los que adoramos y cantamos aquí, no podemos entender, no podemos creer que es venir y hacer 3 acordes y subir, bajar y hacer la segunda vocilla. No, va mucho más allá de eso. Los maestros de iglesia infantil y cada uno en su oficio, en su servicio, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo pudo generar en su interior un corazón limpio de envidias, de competencias, de celos. Solo Él, y a través de Él, la iglesia fue puesta en una sociedad de esa época y de esta como un instrumento transformador. Y cierro con este texto que no está en pantalla. Hechos 17:6, parte B. El contexto es que estaban en Tesalónica y que lo que estaba ocurriendo en Tesalónica, que eso queda en Turquía, era el mover del Espíritu Santo a través de los hijos de Dios que estaban llegando a ese lugar. Pero mire cómo lo describieron. Hechos 17:6, parte B. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Los que qué? Los que trastornan el mundo entero. ¿Usted es una persona que trastorna la vida de su casa para bendición? ¿Nos aman en nuestra familia? ¡Ay! Ahí viene la tía. Y la tía nos va a poner a orar. Y la tía nos va a sentar a hablarnos de la palabra de Dios. Tal vez critiquen, pero después, como Nicodemo, tía, usted ¿puedo hablar algo con usted aparte? Pasa, siempre pasa, siempre pasa. Tía, tío, mano, el que sea, podemos hablar. No, pero es que cuando están en equipo son marrulleros, son montoneros, ¿cierto? Pero cuando están solos, frágiles, quebrantables. Y mire lo que dice, me gusta ese texto bíblico, dice, aquí también están los que trastornan el mundo entero. Usted y yo somos hombres y mujeres, hijos e hijas de Dios, que trastornamos el mundo entero.
Amén. No nos desanimemos porque veamos sillas hoy así. Nuestros hermanos, muchos ya salieron, muchos por algún motivo no pudieron venir hoy. Pero sabemos que este lugar está creciendo. Sabemos que la iglesia del Señor se está multiplicando. Sabemos que las promesas de Dios se están cumpliendo en este lugar. Yo sé que sí, porque hemos venido orando por enfermos y el Señor está haciendo su obra. Porque pudo haber sido peor, pero el Señor lo hace más fácil. Porque pudo haber sido más difícil, más crítico, pero el Señor sana, el Señor restaura y el Señor está haciendo. Y una de las cosas que debemos hacer entrando este nuevo año y desde ya, por supuesto, pero el propósito es que como iglesia busquemos la presencia de Dios. La presencia de Dios. Yo les aseguro una cosa, que así como ellos estaban orando, dice la Escritura: Señor soberano, omnipotente, todopoderoso, que conoces el futuro. ¿Qué dice la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta? Que fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Usted quiere ser lleno del Espíritu Santo? Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Yo quiero, de verdad, yo deseo eso. En mi labor como esposo, como papá, como pastor, yo quiero ser más lleno del Espíritu Santo. Esa es mi responsabilidad como hijo de Dios. A usted también le corresponde, ¿o no? Y cuando empecemos a buscar más de la presencia de Dios de forma intencional, usted se va a acordar de este día, que el Señor va a llenarnos de una manera que ni usted ni yo, seguramente, ese día nos vayamos a poder parar de esa silla de la llenura del Señor. ¡Ay, qué loco, qué bobo, qué ridículo! Bueno, usted verá qué piensa. Pero yo sé que lo que dice la palabra de Dios es verdad. Y lo que dice la palabra de Dios no cae en tierra. Lo que dice la palabra de Dios no vuelve a Él vacía, sino que se cumple para todo lo que Dios la mandó. Amén. La iglesia del Señor hoy necesita ser sanada, ser restaurada, ser perdonada y trabajar en equipo. Trabajar como cuerpo. Amén. Usted es parte de este cuerpo. Usted no es un extraño. Por asuntos de trabajo, por asuntos los que sean, seguramente usted no ha podido estar todos los domingos, pero usted hace parte de este cuerpo. Entre semana los molestamos, los saludamos, preguntamos cómo están, porque los amamos y porque el deseo de nuestro corazón es hacer la obra y hacer la tarea del Señor bien hecha. Dice la Escritura que la noche que el Señor fue entregado, Él, habiendo cenado, tomó el pan y lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que por ustedes es partido, es molido. Y luego dice que tomó la copa y dijo: esta es mi sangre, que por ustedes es derramada. Sangre del nuevo pacto. Solamente son símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo. Pero como iglesia, como cuerpo, venimos delante del Señor para decirle: Señor, creemos que somos parte del cuerpo. No somos tumores. No somos jengibres, no somos cosas amorfas, somos el cuerpo de Cristo. Amén. Nosotros por la fe creemos que sí, hemos sido restaurados y hemos sido renovados por la obra de la cruz, porque tú venciste la muerte. Y por la fe, ahora yo le invito a que cierre sus ojitos un momento ahí con su grupo familiar. Y usted diga: Señor, por la fe nos consagramos como iglesia, como cuerpo delante de ti. Y traemos a nuestra memoria a nuestros hermanos que ya salieron de viaje, para que también ellos sean bendecidos. Y por la fe vemos, Señor, un lugar nuevo, un lugar más espacioso, donde haya una llenura nueva, donde hayan familias nuevas, donde tu nombre sea glorificado. Por la fe.
En el nombre de Jesús, oramos, Señor. Soberano Dios, creador del cielo, de la tierra y del mar. Tú que guardas nuestro camino, tú que conoces el futuro, nos dedicamos a ti, nos consagramos para ti. Aquí estamos como tu iglesia, Señor. Concédenos el favor y la llenura de tu Espíritu Santo, Padre, para orar por los enfermos y que sean sanados, para orar por arrepentimiento, Señor Dios mío, y hombres y mujeres y jóvenes y niños y ancianos procedan al arrepentimiento por causa del convencimiento que tú traes, Señor. Concédenos los milagros y concédenos prodigios y señales para que como iglesia, Señor Dios mío, podamos anunciar tu nombre, no solamente con palabras, sino con la demostración de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús oramos y creemos que somos tu iglesia, que somos tu cuerpo y que estamos consagrados para ti. En el nombre del Padre, del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, Señor. Amén y amén. Te damos muchas gracias, Señor. La bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo sean sobre tu iglesia, sean sobre tu casa, sobre tus hijos y sobre tus hijas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor.